buenas tardes a todos, conocidos y no tan conocidos, pero realmente son casi todos conocidos. Gracias por invitarme a participar en la revista y gracias por invitarme a exponer. Yo entendí que tenía que exponer el tema sobre el que escribí, que es una pequeña parte de los temas que estamos tratando sobre gobierno abierto, pero que puede llegar a ser interesante. Bueno, este discurso relacional sobre los efectos benéficos de esta relación descansan, en este caso, en la aparición de la Ley 27.275, que es de acceso a la información, que uno de los temas que trata es transparencia, y en la producción de datos abiertos se ha creado un portal nacional de datos abiertos y además a través de ese decreto, el decreto 117 del 2016, se establece una obligatoriedad a los organismos como para que presenten un plan de poco tiempo donde se comprometen a publicar su información en formato de datos abiertos, es decir, datos primarios crudos. Lo que planteaba este discurso reiterado es que este tipo de medidas lo que generaba era un mayor empoderamiento y compromiso de la ciudadanía en la lucha contra la corrupción. Bueno, voy a tomar el título de la revista, que es Ojos sin rostro, digamos, tomo el desafío, porque en realidad lo que me parecía que escondía toda esta formulación es una imprecisión de los destinatarios del impacto. Uno podría decir que la imprecisión está en una de esas verle solo los ojos pero no la cara, y esto significa no poder diferenciar qué tipos de destinatarios son esa ciudadanía que se va a transformar supuestamente en adalid de la lucha contra la corrupción. Por ahora, y al igual que casi todos los países de América Latina, lo que hay es una idea muy homogénea de lo que es la ciudadanía. Por eso son estos ojos sin rostro. No me importa qué es lo que necesitas. Yo digo qué es lo que necesitas y con eso es absolutamente suficiente. En realidad esta es como una relación especular donde el emisor se refleja en un espejo y dice, el otro es lo que yo deseo, el otro es lo que yo necesito. Entonces, bueno, tenemos ciudadanos sin rostro. Entonces la cuestión es que realmente, es decir, lograr el empoderamiento ciudadano significa darle rostro precisamente, rostro peculiar, es decir, a todo ese conjunto amorfo que se llama ciudadanía o sociedad civil. Sí. Vamos ahora a ver qué pasa con esto en relación a la Ley de Acceso a la Información. Es una ley que todavía le falta su reglamentación y esto es sumamente importante. Es decir, la ley considera que hay una presunción de publicidad, es decir, la información es pública, excepto las excepciones consideradas por la misma ley. Plantea la transparencia y la máxima divulgación de la información. Plantea principios de transparencia activa, es decir, que los organismos tienen que transparentar su información aún sin que los ciudadanos la requieran. Debe ser accesible en formatos electrónicos abiertos, esto significa que puedan interpretar cualquier computadora, y esto se refiere precisamente a lo que se llama datos abiertos. Este es un gran avance, es decir, no teníamos ley anteriormente y esto empieza a obligar a todo el Estado a tener una política en este sentido. Ahora, significa una gran transformación. Y uno sabe que estas grandes transformaciones dentro de los estados requieren muchísimas más cosas
independientemente de la ley. Felicitamos la existencia de la ley, pero decimos, bueno, esto por ahora no tiene un sujeto que sea capaz de llevar adelante esta política, porque ¿qué es lo que falta? Falta, bueno, el decreto reglamentario que consagraría a la agencia garante con autonomía funcional. Falta pensar en cómo encarar la gestión de la información. Esto supone nuevas arquitecturas de coordinación y enlace entre los organismos y el órgano garante. Significa metodologías, estándares, competencias, consensos, nuevas especializaciones. Aquí hay todo un área que es nueva. Siempre se entendió que este era un área que era de la tecnología y sin embargo la información no es lo que maneja. La tecnología habilita herramientas para manejar la información, pero la información es algo que lo manejan documentalistas, archivistas, etcétera, que es todo un desarrollo que en realidad no está siendo considerado como una problemática a instalar en nuestros estados. Por otro lado, tiene que haber metodologías, estándares, competencias y consensos comunes. No se puede decir cada organismo que organice su metodología, porque si no vamos a terminar sumando peras con manzanas. ¿De qué manera podemos hacer una gestión transversal de la información si no nos ponemos previamente de acuerdo con los estándares? Y estos estándares son también una creación conjunta de toda la comunidad que debería estar a cargo de la gestión de la información. Sí, además el plazo legal de la ley es que después de los organismos tienen 15 días para responder ante la requisitoria. Yo digo, no sé cómo se va a hacer, se va a silbar y se va a decir, a ver, información, vení, porque realmente si todo esto no está ordenado es absolutamente imposible que esto se dé. Bueno, las condiciones reales de las instituciones obligadas, es decir, por la ley, son estas. No hay criterios conjuntos porque no ha habido una política de gestión de la información. Es decir, América Latina en su conjunto no ha tenido una política de gestión de la información, ya que no ha sido siquiera problematizado el tema. Adelante. Por el otro lado están los ciudadanos sin rostro, es decir, ¿qué tipo de información hay que dar? ¿Qué tipo de datos hay que liberar? ¿Los que el gobierno quiere o también lo que la ciudadanía necesita? Esto, que significa hacer un relevamiento y ponerle rostro a los ciudadanos de acuerdo a grupos específicos de interés y necesidades, implica otra línea que se llama transparencia focalizada, que es información útil, sobre la que han avanzado muchos países, y un trabajo muy bueno del BID al respecto, que dice, bueno, vamos a trabajar, es decir, vamos a trabajar la transparencia también conforme a demanda. La transparencia focalizada y la información útil no está en la ley, a diferencia de varias legislaciones de la región donde sí realmente es considerada. Lo que pasa es que trabajar con transparencia focalizada, que es relevar el interés de información de grupos sociales específicos, significa primero que quién tiene la información. Puede no ser información solo pública, puede ser información que tiene que ser construida conjuntamente con otros actores, información de turismo, de salud, de medio ambiente, de medicamentos, de alimentos, etc. Esa no es información que tenga el Estado y que la tenga fácilmente. Es todo un tema con la gestión. Por el otro lado, hay una indiferencia respecto a la comprensión de la información que se emite. Esto es muy importante, al igual que
el acondicionamiento de los lenguajes y canales por los cuales se transmite la información. Aquí también se requiere que el ciudadano tenga un rostro específico para saber si realmente los mensajes y la información emitida son comprendidas. Esto específicamente es un derecho humano en muchísimos países. Y además de eso, bueno, el CLAD le ha dado una importancia especial. 5 minutos. Bueno, adelante. Voy a leer la Carta Iberoamericana sobre Gobierno Abierto del CLAD, donde trata específicamente este tema. Respecto a transparencia, deberá implementarse bajo una lógica proactiva, que es lo que establece la ley, dirigida a identificar el tipo de información desde la demanda por parte de las personas a fin de acopiarlas, sistematizarlas y publicarlas, esto es gestión de la información, de una manera clara y sencilla. Así como generar información futura que busque cubrir las necesidades detectadas y promover el uso y reutilización de la información. Bueno, sigue esto, lo pueden leer en el artículo. Sí, pasa esta otra también. Por otro lado están los datos abiertos, que tienen las dificultades anteriores y además se agregan las dificultades más técnicas. Entonces la pregunta es cómo los datos abiertos, datos crudos, pueden imbuir de un espíritu crítico e informado a cada ciudadano para sumarlo a la lucha contra la corrupción, sin una intermediación experta y neutral, lo que es bastante difícil. Adelante. En realidad solo se han publicado en el portal, solo se han publicado alguna información, datos como estructura orgánica, asignación salarial de las máximas autoridades, datos sobre pautas oficiales y unas pocas más. Hasta ahora no se han sumado demasiados organismos para liberar sus datos. Adelante. Bueno, esto es un ejemplo de pauta oficial, de datos abiertos sobre pauta oficial. Yo los invito a ver qué les genera esto. Si uno no lo sabe usar, si uno no sabe cruzar los datos, realmente suponer que esta publicación, este tipo de publicaciones puede generar algún impacto, realmente es muy cuestionable. Es decir, hay varios trabajos sobre la crisis de datos abiertos porque no están considerando la usabilidad. Si se crea un software, una app o lo que fuera, es decir, que pueda cruzar los datos y que pueda dar imágenes claras sobre la información, se entiende. Pero esto realmente no lo es. Adelante. Bueno, ¿qué incidencia tiene la ciudadanía estos datos en la lucha contra la corrupción? Bueno, ya hablé sobre esto. Existe un clima colectivo alertado contra la corrupción, pero por otros motivos. Tiene que ver con los medios y las redes, fundamentalmente. No es en la reutilización de datos, ni en la información volcada, sino que se basa en opiniones, exclusivamente, fundamentalmente en opiniones. Y en relación a eso, realmente sería alentador si existiera una intermediación como el periodismo de datos neutral, bueno, esto también es muy complicado, que realmente pueda trabajar con esos datos que realmente resultan difíciles para el ciudadano común. Adelante. Bueno, esto que hemos visto, o este discurso, son los desarrollos de primera generación, donde se supone que los gobiernos se van acercando a gobierno abierto. Hay otros de segunda generación, precisamente, yo ya he tocado algunos temas donde dice cómo esto se hace posible. Y esto se hace posible trabajando sobre la consolidación de capacidades institucionales y gestiones transversales y multiactorales, con nuevas arquitecturas institucionales de articulación y colaboración, con nuevas normativas, es decir, porque no es una cuestión de decir que se hacen las políticas, sino realmente darles un marco, con tipos de gestión novedosos. No podemos decir
que hay acceso a la información si no se trabaja gestión de la información, no hay posibilidad de decir que hay participación si no se trabaja gestión de la participación, y también con la creación de capacidades sociales para gestionar políticas de gobierno abierto, que esto tampoco existe. Entonces, es como decir, nosotros hay que hacer tal cosa, pero no se dice quién está en condiciones de hacerlo. Adelante. Bueno, la última. Bueno, muchas gracias. Excelente.